Organizaciones orientadas a proyectos. Como vimos en la sección anterior, en el caso de una organización funcional con un proyecto dentro de una de sus divisiones, el proyecto es una entidad a la que se asigna una importancia comparativamente secundaria, pues las principales actividades del departamento funcional no pasan habitualmente por los proyectos que puedan estar realizándose. En el otro extremo del ya mencionado continuo organizacional, tenemos la organización orientada a proyectos, en la cual estos constituyen la principal actividad de la organización. Normalmente, un gerente de programa que depende de la gerencia general supervisa a un conjunto de gerentes de proyecto, cada uno con su propio equipo de colaboradores. Las relaciones con la gerencia superior pasan a través de informes periódicos de avance. Estas organizaciones suelen tener procedimientos establecidos para la dirección de proyectos, especialmente en las áreas administrativas. Algunas de las ventajas de una organización de este tipo son: el gerente de proyecto tiene un control completo sobre el personal asignado al proyecto. Se lo puede equiparar al gerente general de una empresa, cuyo cometido es llevar a cabo un proyecto. Las organizaciones orientadas a proyectos son simples y relativamente fáciles de implementar. No hay divisiones funcionales de las que dependan los miembros del equipo del proyecto. El equipo del proyecto depende directamente del gerente del proyecto. Sin embargo, en el caso de proyectos de gran envergadura que están organizados de este modo, surgen responsabilidades intermedias asignadas a los jefes de las diversas especialidades en que ha sido dividido el proyecto. El hecho que no haya divisiones funcionales hace que las líneas internas de comunicación se abrevien. El gerente de proyecto se comunica directamente o casi con la gerencia superior, lo que resulta a su vez en una mayor agilidad de las comunicaciones externas al proyecto. Todo esto redunda positivamente y logra que las decisiones se tomen con rapidez. Cuando la empresa realiza varios proyectos del mismo tipo, se suele crear un grupo más o menos permanente de expertos con una gran habilidad en determinados temas. La existencia de un grupo de estas características puede ser atractiva para potenciales clientes de la empresa. El equipo del proyecto desarrolla un fuerte sentido de identidad y trabaja, en general, con alta motivación. Además, estos equipos suelen tener un abordaje del proyecto como un todo y no con una visión parcializada. Estas ventajas están contrapesadas por desventajas que son importantes. La estructura orientada a proyectos suele ser ineficiente para la compañía, pues las personas están asignadas en tiempo completo a los proyectos. Si el gerente de proyecto no tiene actualmente mucho trabajo para dar un integrante del equipo, pero sí lo tendrá en 2 meses, prefiere dejarlo en el proyecto a su costo, antes que devolverlo al sector de que proviene y solicitarlo nuevamente cuando tenga una carga normal, pues teme que luego no lo podrá recuperar. A veces se produce solapamientos, pues varias personas hacen la misma tarea en el proyecto. Otras se contrata personal en tiempo completo para un trabajo que solo requería tiempo parcial. El hecho de que no exista un área funcional que actúe como un reservorio de conocimiento hace que los gerentes de proyecto tiendan a acumular equipos y expertos por si acaso. Esto aumenta la ineficiencia de este tipo de organización. Otra desventaja es que normalmente las personas que trabajan en proyectos de alta tecnología logran un alto grado de conocimientos en el área específica, en detrimento de las demás. Cuando existe un área funcional, esto no es un grave problema, pero sí puede serlo cuando no lo hay. Los equipos de proyecto en estas organizaciones adquieren una autonomía que, aunque beneficiosa en lo que respecta a la creatividad
y capacidad de innovación, puede ser perjudicial en el respecto a determinadas normas administrativas de la empresa y aún a órdenes de la gerencia superior. La supuesta incomprensión de los problemas propios del proyecto suele alegarse para justificar este tipo de insubordinaciones. Este tipo de organizaciones es particularmente proclive a un problema llamado proyectitis, es decir, el sentido de identidad y pertenencia puede transformarse en una competencia hostil con otros grupos. Por otro lado, la inminencia de la finalización del proyecto produce una sensación de angustia que los integrantes, ante la incertidumbre de lo que sucederá después, lo cual se traduce en una dilación voluntaria o no de la finalización de las actividades del proyecto. Organizaciones matriciales. Las organizaciones matriciales son un intento de combinar lo mejor de ambos mundos. Se puede ver la organización matricial como una organización orientada a proyectos superpuesta a la organización funcional tradicional. En otras palabras, a la estructura clásica vertical se agrega una estructura horizontal supervisada por los gerentes de los diversos proyectos que lleva a cabo la compañía. Esto constituye una violación del principio de unicidad de autoridad, ya que un empleado puede tener ahora dos jefes, el gerente funcional de quien depende y el gerente del proyecto al cual está asignado. Por esto, un problema que suele aparecer en las organizaciones matriciales es el balance de poder entre el gerente de proyecto y los gerentes funcionales. Dependiendo de esto, la organización se denomina matriz débil. El gerente de proyecto tiene menos poder que los gerentes funcionales. Matriz balanceada. Los poderes del gerente del proyecto y de los gerentes funcionales son aproximadamente equivalentes. O matriz fuerte. El gerente de proyecto tiene más poder que los gerentes funcionales. En otras palabras, este tipo de organizaciones, ubicadas entre las organizaciones funcionales clásicas y las organizaciones orientadas a proyectos, puede aproximarse más a la organización funcional matriz débil o a la organización orientada a proyectos matriz fuerte. El poder relativo del gerente de proyecto depende de su superior inmediato. En una matriz débil, el gerente de proyecto dependerá de algún gerente funcional. Puede ser simplemente un empleado promovido temporalmente a gerente de proyecto, mientras que en una organización matriarcal fuerte dependerá de un gerente de programa o bien de un director de proyectos a cargo de todos los proyectos y sus gerentes de la empresa, que tendrá el mismo nivel que los gerentes funcionales. Estructura matricial débil. Esta estructura, también llamada matriz funcional, representa uno de los extremos en el espectro de las estructuras matriciales. Es la estructura más similar a la estructura funcional clásica. En algunos casos, el proyecto suele tener solo una persona con dedicación completa. El gerente del proyecto y los sectores funcionales suministran capacidad especializada más que personas al proyecto. Por lo tanto, el gerente de un proyecto solicita un servicio al departamento funcional correspondiente y este asigna una prioridad que puede estar definida por la gerencia superior o bien surgir de negociaciones con el responsable del proyecto. En otros casos, el gerente de proyecto suele ser un empleado de alguno de los departamentos funcionales. Los gerentes funcionales son responsables por la ejecución de las tareas necesarias para satisfacer los requerimientos técnicos y la labor del gerente de proyecto se limita al planeamiento y coordinación de actividades con una autoridad indirecta y escasa para efectuar el seguimiento del proyecto. Estructura matricial balanceada. En esta estructura, el gerente de proyecto es responsable de definir qué es necesario hacer y los gerentes funcionales de definir cómo se hará.
Las decisiones se toman por consenso entre el gerente de proyecto y los gerentes funcionales. Existe entonces un equilibrio, balance, entre la autoridad del gerente de proyecto y la de los gerentes funcionales. Estructura matricial fuerte. Esta estructura, también llamada matriz de proyectos, es muy similar a una organización orientada a proyectos. Existe la figura de gerente de programa, que supervisa a los gerentes de proyecto. Estos dirigen a los proyectos con equipos formados por personal cedido temporalmente por las diferentes áreas funcionales, pero que están 100% asignados al proyecto durante dicho lapso. Gerencia superior. Gerentes funcionales, gerente de programa. Empleados funcionales, gerente de proyecto. Organización matricial fuerte. La columna sombreada corresponde al área de la organización dedicada a proyectos. Los gerentes de proyecto dependen de un gerente de programa o bien de un director de proyectos del mismo rango que los demás directores de departamento, con responsabilidad sobre todos los proyectos de la compañía. Simultáneamente, las divisiones funcionales continúan con sus tareas habituales. En el caso de estructuras matriciales fuertes, los departamentos funcionales ceden personas al proyecto. El gerente de proyecto decide qué harán estas personas, mientras los gerentes funcionales deciden qué personas prestarán al proyecto. A veces, los gerentes de un proyecto no dependen de un gerente de programa ni de un director de proyectos, sino directamente de la gerencia superior. Por lo tanto, en las estructuras matriciales fuertes, el gerente de proyecto tiene autoridad sobre las personas y actividades, mientras que la intervención de los gerentes funcionales se limita a actividades de soporte y consultoría técnica.